Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Un informe con nuestros oyentes, nuestros seguidores, a propósito de los impactos y cómo podemos enfrentarlos en materia educativa. Y para seguir revisando ese tema, Fernando, Patricia, vamos a conversar con Ricardo Cuenca, nuestro amigo, que es además director general del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. Ricardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ricardo, Patricia, Fernando, un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos en una circunstancia excepcional, Ricardo. Se busca que los 8 millones de escolares, que los estudiantes universitarios tampoco pierdan los estudios, pierdan el año, pierdan el ciclo. Pero sobre todo pensando en los escolares, estamos haciendo un esfuerzo grande, pero sin embargo hay dificultades porque no estábamos preparados, sobre todo a ese nivel escolar, para la educación a distancia, la teleeducación. ¿Cómo podemos hacer para acelerar ese ajuste en el perfil de los profesores peruanos en esta tarea que se va a mantener hasta fin de año, la teleeducación, la educación a distancia, Ricardo? Sí, a ver, yo creo que hay que entender este asunto como en dos fases, ¿no? Una primera que fue una respuesta rápida, creo eficiente de parte del Ministerio de Educación para montar una plataforma, hacer tratos con los medios de comunicación para poder superar lo que supuestamente iban a ser algunas semanas de trabajo. Y creo que eso se cumplió bien. No obstante, sabemos ya que esto va a continuar y entonces hay que de alguna u otra manera no solo responder a esta situación, sino, entre comillas, normalizar esta nueva forma de llevar el sistema educativo este año. Y eso creo que supone tres cosas. Una primera, priorizar dentro del plan de estudios qué tareas y qué contenidos son los que se tendrán que trabajar de aquí a fin de año. Imaginarse que se va a trasladar el currículo y el plan de estudios tal cual de una forma presencial a virtual no tiene ningún sentido de momento. Lo segundo es hacer una muy intensa capacitación a los docentes en línea. Los docentes probablemente van a haber intensificado su trabajo porque además muchos de ellos son padres y van a estar también acompañando los quehaceres de sus hijos, de sus hijas. Entonces necesitamos una forma de capacitación muy intensiva para los profesores que permitan darles las herramientas para no sobrecargar un trabajo y hacerlo más eficiente. Y lo tercero, en este mediano plazo o en lo que resta del año, es tener una fuerte campaña con los padres de familia para que estén convencidos que también se trata de una nueva manera de entender la educación y no es el traslado, insisto, de lo presencial a lo virtual tal cual. Y entonces hay que también tener flexibilidades en saber cuánto de este trabajo se puede hacer, cuánto pueden acompañar o cuánto no el trabajo de sus hijos, pero creo que aquí todos tenemos que entender que estamos empezando, por lo menos a nivel educativo, yo creo que en general un proceso de nueva normalidad, nueva convivencia que hay que tratar de llevarla lo mejor que se pueda, ¿no? Sobre todo en los primeros años de la educación, en la educación inicial y educación primaria, que va a requerir un acompañamiento de los padres de familia desde casa. Y de pronto no todos van a poder hacerlo porque, digamos, la cuarentena no es que se vaya a levantar la próxima semana o en 2 semanas, pero se va a ir gradualmente retomando algunas actividades y algunos padres de familia van a tener que volver a trabajar, ¿no? Ese es el reto también, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además porque ya se están empezando a ver los primeros análisis y reflexiones sobre que efectivamente a menor edad es más difícil implementar un sistema de educación a distancia, no presencial. Claro. Y entonces hay que tener unas estrategias también diferenciadas. Insisto, de momento lo que se ha armado me parece que es bueno, me parece que respondió en tiempo a la situación, pero hay que ponernos a pensar un poco más en que esto efectivamente va a durar hasta fin de año y hay un conjunto de condiciones, como las que mencionas, Ricardo, que van a hacer que esto sea un poco más difícil, ¿no?
Varios aspectos, Ricardo, que me gustaría conversar, analizar. Primero, pareciera que estamos pagando caro el hecho de haber ninguneado la educación virtual, que por cierto en un momento fue un boom para maestrías y doctorados y se consideraron de menor calidad. Y eso parecía haber frenado un desarrollo que hoy podría replicarse en los colegios. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Y segundo, antes no íbamos al colegio antes de los 5 años, tampoco. Ahora hay una especie como de necesidad que el niño de 3 años esté sentado frente a la computadora y provoca decir, regresemos a eso, a ese aspecto de la educación que parecía sensato, que los chicos no fueran al colegio tan pronto y que jueguen. No tienen mucho que en casa se puede jugar y se puede aprender muchísimo sin necesidad de estar sentado en una aula de un colegio o de un nido. Sin duda, sin duda. Empiezo por esta segunda pregunta, Pati. Sí, efectivamente hay un nuevo imaginario construido alrededor de lo prolongado que tiene que ser la exposición de las personas al sistema educativo. No solo empezando más temprano, sino terminando también más tarde. Es decir, hasta hace muy poco, hace unos 10 años o 15 años, la idea del doctorado era como el nivel más alto al que podías aspirar en el sistema educativo formal, y resulta que después de eso aparecen los postdoctorados, y de postdoctorados va a aparecer algo más, y los chicos ya no entran a los 6 años, como en los países nórdicos, sino empiezan a entrar a los 7, porque hay un imaginario que a más años de exposición a un sistema formal, más capital de conocimiento vas a adquirir. Y eso tiene dos problemas. Uno, que efectivamente se desconocen, como muy bien lo has dicho, otras formas de contenido educativo. Es decir, jugando también se puede aprender una serie de cosas y no solo sentado frente a este conocimiento, digamos, académico, formal y tradicional. Y lo segundo es que estamos suponiendo que el espacio de la vida de las personas es solo un espacio de estudio y académico, y eso tampoco es normal en términos de distribución de tiempo para tener espacios de ocio, para tener espacios de recreación, para tener espacios que puede estar aprendiendo cosas, pero no estando en una educación formal, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un cambio que esta situación nos está poniendo en la cara, que hay que enfrentar. Y lo segundo es eso de la educación virtual, ¿no? Efectivamente se ninguneó la educación virtual, en algunos casos con algo de razón, porque frente a la desregulación del sistema se empezaron a ofrecer muchos productos virtuales que terminaban siendo de muy mala calidad, y esto terminó generando como un manto de prejuicios, de sospecha y de prejuicios alrededor. Y en lugar de que el Estado, esto hace 20 años por lo menos, haya tenido la posibilidad de regular mejor el asunto, dejó pasar, y claro, luego el castigo fue eliminar el tema de la educación virtual como respuesta a esta situación, porque efectivamente se utilizó de mala manera, aun cuando hubo experiencias muy buenas. Entonces, yo creo que independientemente de la situación en la que estamos ahora, el país estaba, por supuesto, como muchos otros países también, en muy poca posibilidad para poder avanzar en una educación no presencial por esta dejadez que se ha tenido, con algo de justificación, pero también sin mucha justificación de otro lado, ¿no? Señor Cuenca, ¿por qué dice usted que este régimen se debe mantener o se va a mantener hasta fin de año? Es decir, más de 7 meses más. Estamos viendo que hay otros países que se preparan para retomar clases presenciales bajo modalidades particulares, con la mitad de los alumnos, días alternos, etcétera. Se pueden hallar fórmulas. Pero ¿por qué usted presume que este régimen de educación a la distancia se mantendrá hasta fin de año? Más que presumir, es por lo que he escuchado, como casi todas las declaraciones del presidente y del ministro, que digamos la primera evaluación y decisión está yendo por ahí. Efectivamente, algunos países están empezando a buscar fórmulas que sean también presenciales, pero yo creo que eso también tiene que ver, esa decisión tiene que ver con varios elementos. Uno de ellos es cómo efectivamente se está desarrollando la crisis sanitaria y la emergencia sanitaria en los países, con las condiciones de partida de los sistemas educativos. Es decir, hay sistemas educativos que tienen serios problemas para poder adaptarse a esta nueva situación. Si uno mira lo que está pasando en la región, hay países que están en situaciones mucho más complicadas que las nuestras,
en términos educativos para poder montar sistemas alternativos, ¿no? Entonces, más bien va por ahí el asunto, es decir, me imagino que parte de la evaluación que se está haciendo dentro del Ministerio de Educación es mirar si más adelante y para algunos lugares es posible manejar sistemas alternativos. Yo creo que esto es un buen llamado de atención para imaginarnos que el sistema educativo peruano tampoco tiene que ser uniforme y único en todos los lugares. De repente, calendarios diferenciados, modalidades diferenciadas, podrían ser materia de imaginarnos a partir de esta situación y tener en la medida de lo posible esta situación tan compleja como una oportunidad para hacerlo. Y qué importante sería que a partir de esta experiencia, por ejemplo, exista un día en que los chicos no vayan al colegio cuando la educación sea presencial y que la hagan virtual para siempre estar preparados para una situación como esta, y además sería un día de alivio para el tráfico en la mayoría de las ciudades. ¿Cuántas reuniones nos hemos dado cuenta que podemos hacerlas así, virtualmente, sin necesidad de estar transportándonos a cada rato para tener una conversación que se puede hacer a distancia? La realidad nos está obligando a tomar decisiones que no habíamos tomado en su momento. Sin duda, y además porque creo que hay que todos aprender, no solo en la escuela, sino todos como sociedad aprender que lo que antes estaba definido y contenido por la presencialidad ahora va a empezar a cambiar independientemente que salgamos de la cuarentena, ojalá pronto y con los menores costos sociales y económicos posibles. Es decir, la manera como nos hemos imaginado las relaciones entre las personas y entre ellas la escuela, que es un escenario particularmente que expresa esta idea de presencialidad, va a empezar a cambiar. Y así como es posible saber que yo puedo dar clases a través de una plataforma virtual en la universidad, es posible también que esta idea de la virtualidad empiece a incorporarse cada vez en nuestras prácticas sociales, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo que por ahí podría ser una buena alternativa tener un día virtual para ir normalizando estos procesos, ¿no? Así es, y para cuando nos agarre alguna desgracia no tener que empezar todo de cero. Muchísimas gracias, Ricardo Cuenca, por verle el lado positivo, Ricardo, a este asunto. A ustedes, gracias. Muchas gracias y salud para ti y para todos los tuyos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un